Hola a todos, ¿cómo están? Bendiciones y Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y en este día vamos a empezar, en este año, este nuevo año vamos a empezar un nuevo libro am, que se llama Supérate, de José Luis y Silvia Sinali. ¿No? Y qué bonito empezar un nuevo año con un nuevo libro y según el tema que yo leí, que es para ayudarnos a seguir adelante sin importar los problemas que estemos viviendo, sin importar las tribulaciones que estén frente a nosotros. Si nosotros uh, atacamos a esos problemas con Dios, con Jesús, se nos va a hacer mucho más fácil, se nos va a hacer más, la tribulación se nos va a cortar y se nos va a hacer más fácil salir de esos problemas, ¿verdad? So, en el título de mi capítulo, del capítulo número 1, se llama No retrocedas jamás. Y es algo como que te dice todo, ¿verdad? Que no importa cuántos problemas estén enfrente de ti, no retrocedas, no regreses, no te des la vuelta para ver, para tomar ideas de que cómo podrás solucionar ese problema, ¿verdad? Sino seguir adelante, firme, fuerte y estar seguro de que Dios está contigo sin ningún problema. Y entonces los autores aquí empiezan, empiezan relatando una historia muy triste de una mamá que pierde a sus dos hijos de 17 y 18 años, que uno mató al uno y después se suicidó. Y, y es un trauma que aquí más adelante el autor nos explica de que es uno de los traumas que se puede ser muy difícil de sobresalir, ¿verdad? De un dolor que tal vez te cause mucho tiempo de superarte, especialmente, especialmente siendo tus dos hijos y que ya sean mayores, o sea, que ya hayas tenido mucho tiempo con ellos y de repente perderlos así por algo inexplicable, ¿verdad? Y debe ser un dolor muy feo de poder perder a alguien de esa forma. Y entonces, ¿cómo a quién pedirle explicaciones del por qué esto, de qué sucedió y cómo sucedió? Y entonces los autores no tienen dos libros, dos, dos historias en la Biblia, en Mateo. Primero nos dice en Mateo 8:23 y las voy a relatar este bien rápido, donde Jesús está con sus discípulos en una barca, está cruzando el río y de repente el viento está muy fuerte y las aguas uh, están, hay muchas olas y muchas tribulaciones, no, hay mucha ola, hay mucha ola muy fuerte y viento muy fuerte que hace que la barca tiemble mucho. ¿Sí? Y entonces y Jesús está dormido. Jesús está dormido como si nada. Y los discípulos están con mucho miedo y diciendo, teniendo mucho miedo que van a perder su vida. Entonces les llaman a Jesús, lo hacen despertar. Y Jesús reprende al viento, reprende las aguas y todo esto se calma. ¿No? Entonces ellos muy asombrados se dieron cuenta de que Jesús con solamente unas palabras calmó todo. So, él calmó muy rápidamente ese problema tan fuerte que ellos estaban viviendo y lo calmó instantáneamente. So, eso los autores nos dicen que es como problemas que nosotros vamos a ver en nuestra vida, pero si nosotros tenemos a Jesús de nuestro lado, se nos va a hacer fácil salir de esos problemas y tal vez muy repentinamente, ¿sí? Sin ningún, sin ninguna secuelas en nuestras vidas. Y el segundo es en Mateo 14, del 22 al 23. Y este sí quisiera leerlos, que me gustó mucho este. Y dice, Jesús anda sobre el agua, en Mateo 22 al 33. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él les despedía a la multitud.
despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó a la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, anda sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y esa parte me gustó mucho. Esa parte me encantó. Y como a veces... Y me recordó a la obra que habíamos hecho en la iglesia de que Tomás tenía que ver las heridas de Jesús para creer en Jesús. Entonces, y aquí Pedro sabía quién era Dios, sabía quién era Jesús. Y igual, él ya empezó a caminar en el agua y estaba caminando en el agua. E igual empezó a tener miedo. Tuvo, tuvo ese miedo que no lo permitió continuar. Entonces Jesús viene y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces nosotros a veces vemos nuestros problemas como unas cosas tan grandes que a veces es muy difícil decir: ah, eso lo va a pasar, eso no me va a hacer ningún daño, yo lo voy a superar sin problemas. Pero a veces esos problemas son tan fuertes porque nos lastiman nuestra carne, lastiman nuestra mente física. Y eso pasa más cuando no tenemos esa comunión con Dios. ¿Saben? Eso pasa más cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida en este mundo y más no alimentando nuestra vida espiritual con Dios. Hay una pregunta que nos dicen los autores: ¿sabes en qué tipo de tormenta te encuentras? ¿Quieres cambiar tu situación actual? Entonces, yo digo que todos nosotros estamos en un tipo de tormenta, ¿verdad? Ya sea la primera, en donde nosotros podemos llamar a Jesús y despertarlo y decir: ayúdame. Y, y si es posible, la tormenta se acaba en ese momento y ya, ¿verdad? O podemos estar horas y horas en esa barca y, y estamos sufriendo y sufriendo sin poder tener ninguna solución, ¿verdad? Pero como dice aquí, que cuando nosotros estamos en tribulaciones y vemos a Jesús y a veces no creemos en Él, vamos a seguir manteniéndonos en ese problema. No vamos a poder superarlo, no vamos a poder sobresalir esos problemas porque no estamos concentrados en lo principal, que es Dios, ¿verdad? Entonces, hay esta otra cosa que dice: transforma en acción el consejo bíblico. Primero despierta a Jesús. Cuando más rápido pidas ayuda, más pronto terminará la tormenta. Entonces tenemos que buscar de Jesús, ya sea para que acabe nuestro problema temprano o para tener esa comunión con Dios y aprender más de Él. Y tal vez cualquier problema que tengamos, cualquier tribulación que estemos viviendo, sea de corto plazo y no tengamos que estar sufriendo o tener como mucho dolor en nuestro corazón, porque eso es lo que causa las tribulaciones. A veces pensamos que
los dolores, las tribulaciones que nosotros estamos viviendo es, es solamente por castigo a causa de nuestros pecados. Es como una consecuencia de nuestros pecados. Pero también habíamos leído antes de que las tribulaciones que nosotros vivimos es para que nuestro espíritu crezca, nuestro espíritu se fortalezca. Dice que Jesús no va al desierto con nosotros, va al desierto con nosotros y también sale con nosotros del desierto. Porque cuando nosotros entramos al desierto es para, es para hacernos más fuertes en la palabra, Señor. Porque ¿por qué? Perdón. Cuando nosotros entramos al desierto es porque nosotros estamos enfrentándonos a las tribulaciones. Estamos viendo qué es lo bueno, qué es lo malo de lo que está pasando y cómo nosotros vamos a sobresalir de ese desierto y cuáles son las cosas que necesitamos uh, esforzarnos más, en las cosas que necesitamos uh, uh, hacer que crezcan más en nuestra vida espiritual. Y es muy fuerte. A veces no podemos decir, sí, ¿sabes qué? Voy a olvidarme lo que está pasando y ya se me va a ir el dolor. Y a veces no es así de fácil. A veces tenemos que darnos cuenta de que Dios, de que Jesús está con nosotros, pero nosotros debemos darle la oportunidad de que abra nuestro corazón, de que vea qué es lo que nosotros queramos. Y Él nos va a ayudar a salir de cualquier problema que estemos pasando. Y algo que me gustaba mucho, que cuando estaba leyendo esto, pude encontrar un versículo en Isaías 41:10, que dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con esta palabra yo digo que Dios siempre va a estar con nosotros, pero también nos dice que no desmayemos. Siempre vamos a ver tribulaciones donde nosotros ya no queramos hacer más cosas, pero Dios está ahí diciéndonos, no desmayes porque yo soy tu Dios. No permitas que el enemigo tome control sobre tu vida. Sigue esforzándote, sigue siendo fuerte, sigue siendo valiente, sigue diciendo no al pecado, sigue diciéndole sí al Señor. Y entonces demos más de nuestra parte para seguir adelante, para seguir aceptando al Señor como nuestro Salvador, como nuestro protector, el que nos va a ayudar en todo, el que nos va a dar la bendición que necesitamos para seguir adelante. Y ya. Gracias a todos por escucharme. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Bye.